¿Cómo están amigos? Les traigo una super entrevista de Carlos Slim. Vamos a disfrutarla. La presencia del ingeniero Carlos Slim el día de hoy es histórico. Señor, es todo suyo el podio. Bienvenido. Buenas noches. Creo que me da mucho gusto estar con ustedes y le agradezco mucho la invitación. Jacqueline, thank you very much for the invitation. It's very impressed this organization that in a few years has been done so many things and is one of the most influential organizations in the world. I will try not to go around because me voy a marear volteando, pero entonces si me quedo viendo para un lado, no es por mala educación. Bueno, no cabe duda que ha habido grandes cambios en la humanidad y grandes cambios en la función de la mujer en la sociedad, en su actividad, en su liderazgo, en todas las áreas que ha ido conquistando en muchos sentidos a través del esfuerzo de muchas mujeres que las antecedieron a ustedes. Pero creo que nunca como hoy hay dos mujeres, en especial dos mujeres que son las líderes del mundo, dos mujeres que su liderazgo va a hacer que el mundo vaya en cierto sentido o que el mundo tenga problemas de cierto tipo o que se empiecen a resolver. Las dos grandes líderes, una es la señora Merkel de Alemania, que ha tomado liderazgo en Europa para todos los cambios que han sido necesarios hacer y que sigue teniendo ese gran liderazgo. Y el otro, que creo que si se hiciera una elección en el mundo, ganaría por mucho, es Hillary Clinton, en que las opciones que se están planteando son Donald Trump o Hillary Clinton. Entonces creo que aquí, por supuesto que habría un voto arrollador en favor de ella. Entonces son dos grandes líderes que o que esperemos, tenemos la esperanza de que sean las personas que el próximo año estén a cargo tanto de Alemania y Europa como de los Estados Unidos y por supuesto la influencia mundial que tengan. Ha habido también notablemente desde hace muchos años, platicábamos antes con Jacqueline acerca de la labor de muchas mujeres en el pasado, hablábamos de los premios Nobel, de que hubo una señora que tuvo 2 premios Nobel, que fue una gran excepción, que es Marie Curie, y después su hija, creo que es el único caso donde la madre y la hija tengan 3 premios Nobel, aunque me comentaba que hubo muchos años sin que una mujer tuviera uno de estos premios. En 2009 veíamos que hubo 5 premios Nobel de mujeres, y también me comentaba que los de paz realmente han sido muy pocos los que han recibido las mujeres. Creo que como todos sabemos han ido aumentando las actividades, ya en muchos países las oportunidades, casi las oportunidades son las mismas para los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en México el 53% de las mujeres son las que terminan la carrera contra el 47% de los hombres, y ya hay más mujeres estudiando en las universidades que hombres. En los números que tenemos nosotros, que ya son muchísimas becas, más de 20,000 al año, 56% son mujeres y 44% son hombres. No cabe duda que en ese sentido ha ido avanzando y las mujeres ya se han posicionado de una manera muy clara en muchas de las oportunidades y de las actividades que hay. Pero por otro lado también es un hecho que la mujer trabaja más horas entre su trabajo y el hogar que el hombre, y que la mujer tiene que atender a la familia. Hay quien dice que la mujer que puede resolver los problemas familiares puede resolver los problemas de los países más fácilmente que cualquier hombre, ¿no? Comentaban que Margaret Thatcher decía que si alguien quiere
que se difunda algún proyecto que hay que decírselo, se lo había de decir a un hombre, y que si quería que se hiciera, decírselo a una mujer. Entonces eso, no sé si siempre es cierto, pero... traje 2 tablas, no muchas, un poco para tratar de plantear la evolución que ha habido de la sociedad, de la humanidad y el papel de la mujer. Si pudiéramos poner la primera, por favor, Daniela. Que no es Daniela, ya Daniela. ¿Ya está? Uy, no la veo. Bueno, son los paradigmas de las civilizaciones. Ahí, lo que quería en esta tabla es comparar cuáles eran los paradigmas, cuáles eran las características, qué pasaba en la sociedad agrícola y qué pasa en la sociedad tecnológica y casi desde la sociedad industrial. Y ahí vemos el poder monolítico del gobernante. Casi todos descendían de la divinidad, entonces tenían junto el poder político, el poder militar, el poder económico y el poder religioso. Hoy vemos todavía algunos países en que sigue el poder ligado sin separación del poder político y el religioso, y vemos las cosas que están pasando por ese motivo. Eso es muy importante. Pero otros son la inmovilidad social, la esclavitud, había clases sociales, era muy difícil cambiar de una clase social a otra, había, en resumen, una explotación del hombre por el hombre. Y lo más notable pues eran los esclavos. Había guerras, había violencia, constantemente buscaban conquistar a los países vecinos o inclusive países lejanos. Los grandes conquistadores los conocemos, y sin embargo que todo esto pasaba, los grandes hombres de la humanidad vivieron durante esos 10,000 años. Durante esos 10,000 años vivieron en lo religioso, los grandes líderes religiosos, Cristo, Abraham, Moisés, Mahoma, etcétera. En la ciencia, los grandes científicos, Newton y tantos otros, los griegos fabulosos que tanto aportaban a la humanidad en el arte, en la música. Era impresionante todo lo destacado de los grandes hombres que hubo en esos años, esos 10,000 años, pero sin embargo había inmovilidad social, había esclavitud y había la explotación del hombre por el hombre, y la mujer estaba fuera de posibilidades en muchos sentidos. Era muy grande la mortalidad materno-infantil, y porque se necesitaba fuerza física, normalmente era una sociedad de trabajo físico, el hombre tenía un papel importante tanto en el liderazgo como en la esclavitud. Eran los que remaban los navíos, eran los que iban a las guerras, etcétera, etcétera, principalmente. Eso era también predominante, la ignorancia, no había interés por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Creo que más o menos eso dice, no sé si me faltó alguna, pero la idea es subrayar una sociedad que sus características eran de división, de inmovilidad, de ignorancia, por supuesto también había una gran pobreza en esa gente marginada. La vida no era importante porque los esclavos los conseguían con toda facilidad, conquistando países, gracias Daniela, atrasados, etcétera. También era una sociedad que no cuidaba el medio ambiente. Y una muestra de que así era, pues el faraón egipcio desciende de la divinidad, el emperador japonés hasta la Segunda Guerra, MacArthur, hizo que renunciara a su origen divino, el tlatoani mexicano descendía de la divinidad, etcétera, etcétera. O sea que era una característica general. Sin embargo, hoy estamos viviendo una sociedad que ya desde la industrial se empezó a manifestar, en que se está planteando la democracia, la importancia de la democracia, una democracia que es electoral, representativa y participativa, es lo que tendrá que irse dando cada vez más, que no solamente sea, que también sea participativa.
Es importante la libertad. Vemos cómo en Venezuela se está peleando por ella y en tantos lugares está habiendo ese problema, no solo para la mujer, sino en general. Y es una de las mujeres la que está dando la batalla más fuerte, la esposa de López, que está recorriendo el mundo teniendo una gran solidaridad y un gran liderazgo. La diversidad, la pluralidad, los derechos humanos, la movilidad social, la educación, en general el desarrollo de capital humano, bueno, la competencia, el acceso universal a la salud, el cuidado del medio ambiente, la competencia, la innovación, la globalización, la tecnología, nuevas actividades económicas, la cultura digital y la conectividad. En general son cambios que si ustedes se ponen a ver son 180 grados opuestos. Un poder monolítico contra una democracia representativa y participativa, con libertad, diversidad y pluralidad, la esclavitud contra los derechos humanos, la inmovilidad social con la movilidad social, y no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando en general, la ignorancia con la educación y el desarrollo de capital humano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta nueva civilización, desgraciadamente, como todo nuevo significa cambio y como todo cambio significa problema, están surgiendo muchos problemas por este motivo y van a surgir más. Desgraciadamente no sabremos cuánto durarán, pero son problemas que van a estar con nosotros un rato. Quería comentar que la idea del programa es que yo pudiera hablar unos minutos, y a ver si me estoy alargando, creo, unos minutos, y luego pudiera contestarles las preguntas que deseen hacer. Bueno, los problemas de los países, aquí es interesante porque los países que están teniendo más problema, a diferencia de lo que se cree, son los que recaudan más impuestos, los que tienen más impuestos en relación a su Producto Interno Bruto. Como saben, en Brasil están teniendo grandes problemas y es el país donde el 36% del PIB se recauda de impuestos, que es muy superior a todos los demás de América Latina. Francia tiene grandes problemas y tiene el 55-56% de recaudación fiscal. Y ahí señalo esto porque no es verdad que entre más recaudan es mejor la distribución del ingreso, es mejor que cómo marcha el país, hay más justicia social, hay más bienestar para la población, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues porque esos recursos se manejan con ineficiencia y otras cosas. Si ponemos ya la segunda hojita, se manejan, luego se buscan soluciones de corto plazo, se busca a veces tener programas sociales con fines electorales, no se piensa en las contingencias que se contraen al ofrecer programas que no son financiables, etcétera, etcétera. Obviamente entre los programas no financiables son los retiros tempranos. Por ejemplo, antes cuando la gente vivía 55, 60, 65 años, pues los planes de jubilación a los 60 pues eran razonables, o 65. Hoy que la gente vive 85 y seguramente los que están trabajando van a vivir más, o los que están haciendo vivirán más, no es posible esos programas de jubilación, o se les paga muy poco y no alcanza para esas jubilaciones, para esos retiros, o no hay capacidad para ese fin. También es insuficiente la inversión pública, etcétera, etcétera. Y tenemos todos estos problemas que estoy planteando ahí. Yo no sé si mejor los dejo ahí prendidos y luego cuando me pregunten si quieren les contesto de algunos de ellos las propuestas de solución para no alargar, pero lo que para mí es claro es una mayor participación de la sociedad civil, una menor participación del gobierno en los negocios y en la economía, una mayor participación de los fondos de pensiones, de jubilación y retiro, y
pasar de solamente políticas económicas y fiscales restrictivas o laxas a cambios estructurales. Por ejemplo, estamos viendo que el empleo en España para los jóvenes llegó al 50 y tantos %, igual que en Grecia. Hemos visto, los que tenemos ya ciertos años, y que aquí no veo muchos, nada más aquí un querido amigo que está aquí, la gente cada vez trabaja menos. Antes trabajaba 12 horas, 5 o 6 días, luego bajó a 60 horas, luego bajó a 48 horas, ahora son 40. En Estados Unidos escasamente esas 40 horas con el break, coffee break y el lunch se vuelven 35, 33. Entonces, bueno, lo que yo he estado proponiendo es que trabajen las personas menos días, más horas y más años, para que si trabajan 3 días, 11 horas, tengan 4 días que son una mayor calidad de vida desde que empiezan, mayor vida familiar, vida personal, desarrollarán nuevas actividades económicas en esos 4 días de turismo interior y cultura, educación, entretenimiento, etcétera, y le abrirían campo a otras personas para que trabajaran los otros 3 días. Y los gobiernos, en lugar de estar quebrados porque tienen que jubilarlos a los 60 o a los 65, los retiraría hasta los 75. O sea que en lugar de que la persona disfrute de sus años, de su tiempo después de que se jubila, que lo disfrute desde joven en esa forma. Bueno, por supuesto, de estos puntos, nada más me referiré quizás a 3 de ellos. Uno es la declinación urbana. Las ciudades están complicadas, los tráficos son insoportables, estuvo diseñada para una sociedad industrial, entonces tienen toda la ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México tiene revuelto a zonas urbanas con zonas industriales. Y con la experiencia del centro histórico vimos que conforme llevamos a la gente a vivir ahí y se encontró trabajo en el lugar y entretenimiento, cultura, educación, etcétera, pues la gente no tiene que moverse mucho para ir de un lado a otro. Entonces lo que deberíamos de hacer, creo yo, en la Ciudad de México, que ya es como un país desarrollado, somos 23 millones con un ingreso que quizás sea $18,000, ya es un tamaño de país grande, la Ciudad de México, estoy hablando solo de la Ciudad de México, y con un ingreso muy superior al promedio. Es una ciudad sí, claramente de servicios, ya no tiene que tener industrias acá. Entonces deberíamos de tener excelencia en la educación, en la salud, en el entretenimiento, la cultura, la investigación, y volver una ciudad con un gran dinamismo, y buscar que se hagan como mini colonias, barrios, clústeres, mini ciudades, como les quieran llamar. Es decir, por ejemplo, la colonia de los Doctores, que es una zona degradada. Ahí están los hospitales, muchos hospitales públicos, y están todos los juzgados de la ciudad, etcétera. Bueno, pues buscar que todos los que trabajen ahí, vivan ahí, tengan sus familias, lugares donde divertirse, donde tener lugares deportivos, culturales, escuelas, hospitales, bueno, hospitales ya están, etcétera. Y eso sería un caso. Otro es Lavallejo, que es una zona industrial, volverla también como una mini ciudad, de manera que las gentes que vivan ahí no tengan que moverse para ir al trabajo. Todos sabemos que hay personas que gastan 1 hora o 2 horas para llegar al trabajo y lo mismo para regresar a su casa, y resulta que lo que ganan buena parte se lo gastan en transporte, más allá de la calidad de vida de la transportación durante 3 horas diarias para llegar al trabajo. Por supuesto, con los 3 días pasaría lo mismo. Eso en las ciudades, como la Ciudad de México, y eso daría una actividad económica enorme, habría mucho empleo, sería una renovación de la ciudad, y no necesita dinero público, porque todo eso basta con que se haga la zonificación y tal, y va a ser viable y rentable financiarlo con dinero bancario, y que los desarrolladores no necesiten ningún apoyo económico, al revés, van a hacer ingresos al fisco. Nosotros estamos haciendo algo parecido ahora en donde está lo que le llaman Nuevo Polanco, en el que ha funcionado muy bien, pero nos falta más vivienda
media y quizás media baja para que muchas gentes que trabajan ahí no tengan que desplazarse tanto tiempo en el transporte, que también hace falta más transporte colectivo de calidad y transporte público que complementaría todo esto. Entonces, lo que estamos viendo es hacer vivienda media para que muchas personas que trabajan ahí no tengan que vivir a una hora en camiones o metro, etcétera, sino que vivan a 20 minutos caminando y 10 minutos en bicicleta. Creo que eso hay que hacerlo a nivel general, no solo en México, sino en todos los países. De la educación, yo creo que la educación es obsoleta en muchos sentidos. Es una educación de origen centenario, dogmática, con muchas características limitantes, en el que son programas rígidos, etcétera, etcétera. Yo creo que aparte de la educación presencial, que es muy importante, aparte de los salones de clase, aparte de que la universidad tenga sus inscripciones y sus alumnos, yo creo que es muy importante, ya lo estamos haciendo, estamos muy avanzados, ya estamos en ello desde hace varios años, pero ya está prácticamente listo todo, que las personas en todo el país, aunque sea en la Sierra Tarahumara o la Sierra en Oaxaca o en donde sea, tengan acceso a las mismas oportunidades que las personas en Boston o Nueva York, que las oportunidades sean las mismas, que las oportunidades de educación y de conocimiento sean las mismas. Y sería importante que las universidades empiecen no solo a darle grado a las personas que asisten, a las que se inscriben y asisten, sino que debería tener ya programas de calificación del conocimiento y que califiquen el conocimiento de las personas y no solo la asistencia, y que a esas calificaciones les puedan dar un grado aunque no hayan estado inscritas durante todo el año, etcétera, etcétera, ¿no? Un programa de calificaciones y reconocimientos de las universidades. Aquí lo que estamos haciendo es que para esto se necesitan tres cosas. Uno, que la población esté conectada, que tenga conectividad. Hace un rato hablé de conectividad general. Que las personas estén conectadas. El estar conectado en Internet al 100% es muy complicado. Hay redes, habría que llevar redes fibra óptica a los lugares más remotos, pero con telefonía móvil sí pueden estar conectados. Si son teléfonos semi-inteligentes o inteligentes que puedan conectarse a Internet, creo que en México andamos ya como el 35-40% conectados, se puede acelerar el proceso. Es un proceso acelerado. Creo que más del 80% de los nuevos aparatos son inteligentes. Entonces necesita conectividad, hacer contenidos, que tengan contenidos de calidad, buenos, educativos y culturales, etcétera, y que se les reconozca el estudio. Ya tenemos programas de eso para el empleo, no solamente educación académica, Capacítate para el Empleo ya está. Tenemos un acuerdo con la Khan Academy que ya lo ofrece gratuito. Coursera es otra para estudios profesionales. Las grandes universidades de Estados Unidos están dando sus cursos, han tenido los cursos disponibles para ese fin, y lo que estamos planteando nosotros es que todo aquello que sea en esa plataforma educativa y cultural en su momento sea gratuita, o sea que cualquier persona se pueda conectar a ella sin pagar por estar conectado a esa parte educativa. Entonces creemos que con eso es un gran paso, y hicimos un acuerdo con la Secretaría de Educación para que se den reconocimientos al que estudie a través de la red, o sea que no solamente tenga que asistir a una universidad, a una escuela, sino que también por esa vía. Bueno, y en general, ya por último, lo de la pobreza. La pobreza se resuelve solo con empleo, definitivamente, y con dignidad. Pero hay dos cosas importantes, yo creo, y las dos empiezan con E, de casualidad, que es educación y empleo. Con la educación, cuando está la gente preparada, tiene más posibilidades de encontrar trabajos, no solamente para cargar bultos o para hacer tal cosa, sino si tiene conocimientos de computación, de manejo de inglés o de de tecnología de la información, bueno, pues tiene más facilidad para encontrar trabajo. Y que los recursos fiscales sean para mantener una especie de red social mínima de bienestar. O
sea, que no haya nadie que no tenga posibilidades de salud, alimentación de la madre en el embarazo, atención perinatal para que baje la mortalidad materno-infantil, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ya me voy a esperar sus preguntas, pero solo quiero decir que todo esto que parece como ajeno, quizás a ustedes, es muy importante porque en una sociedad agrícola es más fácil que la mujer esté marginada. En una sociedad ya tecnológica, en donde la sociedad se sustenta en el bienestar de todos, en el bienestar de todos quiere decir que la gente esté preparada, educada y tenga tiempo y capacidad, que tenga ingreso, que tenga ingresos importantes y que fortalezca la capacidad de demanda de los bienes y servicios que se producen en la sociedad. Es decir, en una forma, pues a lo mejor que suena un poco vulgar, es muy importante que toda la población tenga capacidad de compra. Es muy importante que nuestras poblaciones y todas las de todos los países, pero en particular nuestros países, tengan una mayor capacidad de compra con dos fines. Uno, para que tengan acceso a una mejor vida, de mejor calidad, en cuanto a los bienes, vivienda, entretenimiento y salud, etcétera, que reciban. Y otra, para que se fortalezca con esa demanda de esos bienes el mercado nacional. El mercado nacional será más capaz cuando vamos a ciertos lugares hermosos de turismo, por ejemplo, que no vemos a nadie, y vamos a Estados Unidos o a algún otro país y están llenos de gente. Eso se llama capacidad de compra, se llama ingreso insuficiente, eso se llama falta de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me refiero cuando digo que en esta nueva civilización no se sustenta en el bienestar de los demás, y por bienestar entiendo que esté capacitado, educado y que tenga un empleo bien remunerado. Entonces, bueno, y todo esto viene a colación porque en esta nueva sociedad en que el trabajo físico ya no es fundamental, ni el esfuerzo físico, eso lo hacen las máquinas, la mujer tiene las mismas o mayores capacidades que el hombre. Ya no se trata de una sociedad en que van a ir a la guerra, en que hay que estar en los veleros, en los galeones. Veíamos muy bonitos los veleros, cómo son, pero con los remos, pues ahí iban unos esclavos encadenados, y cuando no funcionaban, se casaban, los echaban al mar, ¿no? Ya no hace falta ese trabajo físico. Entonces, como no hace falta ese trabajo físico, ya es un asunto de capacitación, de conocimiento, de educación. La mujer, como señalaba yo en las escuelas, los datos que tenemos desde hace varios años, pues tienen mejores calificaciones incluso que los hombres. Claro, habrá algunas actividades más duras o más rudas en donde quizás habrá menos mujeres y en otras donde habrá más mujeres. Por ejemplo, en el comercio hay más mujeres que hombres. Aquí traía mi acordeón, pero como me pusieron aquí en medio de todos no lo puedo ver bien. Me da pena verlo. Pero en el comercio las mujeres son más que los hombres. En la minería, pues ni modo que haya más mujeres, ¿no? Es un trabajo, en la construcción también es un trabajo más rudo. Sin embargo, ya el número de mujeres en la construcción creo que anda en 30%, algo por el estilo, 25%. Lo que quiero decir es que en esta nueva civilización las mujeres ya tienen un lugar preponderante. Creemos que no se trata, nosotros en lo personal, que no se trata de un asunto de cuotas. De repente digo, no, tiene que haber 20%. O en Estados Unidos es usual cuotas de minorías. Entonces tiene que haber tanto de mujeres, tanto porcentaje de hispanos, tanto de afroamericanos, porque si no los demandan o dicen que son, no sé qué problemas o cuáles sean las políticas, pero creo que la mujer debe tener, o tiene ya, en México lo estamos viendo, acceso y oportunidades. Quizás haya que buscar algunas cosas también importantes más, pero que se vuelva ya un asunto de capacidad, de preparación, de méritos y de gustos y deseos. ¿Qué vocación tienen? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué talentos tienen? Entonces, bueno, pues eso, ahora estoy a sus órdenes para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. El empresario que no sabe aprovechar
la capacidad y talento de una mujer, pues es un tonto, va a perder competitividad. No estoy seguro de que en general tenga más problemas, pero suponiendo que tenga más problemas, al igual que en la vida en general, cuando alguien tiene más problemas, hace más esfuerzo para superarlas, se capacita más para superarlas y es una persona mejor para cualquier cosa. Lo podemos ver, yo creo que en México todos los que se van de migrantes o de cualquier lugar del mundo, los emigrantes, son la mejor gente la que se va. El que emigra a algo nuevo, primero no tiene miedo, es un muy valiente, va a los retos que desconoce, a un lugar distinto y va con las ganas de trabajar, superarse, teniendo riesgos de la vida, de tal cosa, y llega a triunfar. Cuando llega está decidido a triunfar. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Estados Unidos como potencia mundial y que se renueva con constancia es por sus emigrantes. Entonces yo creo que también en el caso de una mujer o de un hombre, hay hombres a los que también les cuesta mucho trabajo llegar o superarse. Es distinto un muchacho que estudió en una universidad privada, que es amigo tiene un grupo de amigos y luego crece y son los directores de empresa y se conocen, pues es distinto, ¿no? O en la política, pues en la política también pues, buscan a los amigos muchas veces. Pero yo creo que el que busca a los amigos en lugar de buscar a las gentes con la capacidad está equivocado. Ahora, pues como mujeres, digo, lo que tienen que hacer es prepararse, pero y manifestarse, que se conozca lo que son y cómo piensan y qué hacen. Aquí hay, por ejemplo, de una de las empresas, hay dos mujeres que son muy capaces y que están trabajando como al nivel de cualquier, o por arriba de muchos hombres, ¿no? Yo creo que el asunto es que el empresario, el directivo que no sepa escoger a las personas o le preocupe si tiene una religión o tiene otra, si es hombre o mujer o si es chaparro o alto o feo, pues está molado. Tenemos dos programas, uno es de crédito a los clientes de teléfonos, por ejemplo, se les da un crédito sin garantía, que ha crecido bastante, es un monto importante, y el minicrédito, que desgraciadamente es muy costoso a los que están en ese campo. Hicimos un acuerdo con Grameen Bank, que lo debes conocer, y lo estamos queriendo impulsar. Pero yo creo que son cosas diferentes. Los recursos que mandan las familias, ayudar a sus familias, que es un dinero enorme, 25,000 millones de dólares, sería ideal que en lugar de gastarse se pudiera utilizar en actividades productivas, pero no todos son empresarios, hay que buscar que cada quien haga lo que tenga de vocación, pero sí vale la pena aprovechar ese programa. Creo que no es de hace poco, ya tiene mucho tiempo ese programa, el programa en el que se busca que los recursos que vienen de Estados Unidos localmente se tripliquen para poderles dar más efecto y para que en lugar de llevarlo a gasto lo lleven a inversión. Pero yo creo que vale la pena que lo platicaras. Respecto a los ayuntamientos o a las alcaldías, es importante que cada vez hagan menos ellos, que cada vez menos dependamos de ellos en cada lugar y que las cosas se vayan haciendo por la sociedad civil, en especial en esos lugares donde hay esos cambios frecuentes, y que los otros se encarguen simplemente de buscar que haya orden, que haya seguridad, derecho, Estado de Derecho, etcétera. Bueno, en el pasado la mujer estaba marginada, hoy son el 50% del voto, voten mira, lo de las cuotas está ocurriendo en el legislativo, no sé, y hacen los Juanitos, ponen a una mujer, renuncia a favor el suplente es un hombre, el marido o no sé quién, entonces como hay cuotas, escogen 30 X mujeres, ganan, renuncian y el suplente, que es un hombre, queda. Eso es un fraude, eso es un chiste, es una broma. Entonces, hacer las cosas, a fuerza ni los zapatos entran, dicen. Yo creo que lo que tienen que hacer es que cuando en una política no se sigue y no tal, pues las mujeres voten en contra del que está haciendo eso. Pero cuotas, por ejemplo, en las empresas que digan, tiene que haber tantos directores hombres y tantas mujeres. O en un equipo de béisbol o de fútbol americano, ¿cómo le haces? Bueno, en algunos deportes hay mujeres y hombres, ¿no? Pero en una empresa,
Yo, por ejemplo, mis hijas, hay una que le gusta entrar y es consejera, a las otras les interesa más trabajar en lo que están haciendo, en desarrollo humano y superación personal, que estar en un consejo oyendo balances y planes, etcétera. Pero para mí que lo importante no es que se digan tantas cuotas. Yo criticaba además las cuotas de minorías, no de mujeres. Tantos para hispanos, tanto para afroamericanos, tanto para tal. Ahora, ¿cómo podríamos hacer lo de las cuotas? Si se les ocurre una buena idea, pues hay que apóyenla y con eso la logran, Tengo un amigo que, no sé, entre broma y serio, decía que antes marginar a la mujer era quitarse a la mitad de la población de la competencia, ¿verdad? Entonces ya hacer más chicos las posibilidades. Yo no me acuerdo, la mujer vota con Ruiz Cortines, creo, ¿no? Es el que hace el cambio. La mujer no votaba antes de los 50, pues es absurdo. Ya después votó el hombre a los 18 años, se bajó la edad de 21 a 18, a mí me tocó todavía de 21, pero la mujer no votaba. No, yo creo que sí se ha avanzado mucho. Lo de las cuotas, pues a lo mejor en algunos casos presionar para las cuotas. Por ejemplo, platicábamos con Jacqueline de que en las pláticas de paz hay muy pocas mujeres y yo creo que debería de haber más mujeres. Yo creo que sería bueno buscar funciones y échenle montonas donde sientan que, pues, sí. Además, así como son muy perseverantes las mujeres, ¿no? Voy a ver si entonces siempre logran lo que quieren. Yo creo que la ciencia, que está avanzando mucho, nos puede ayudar a que haya mucha calidad de vida. Yo creo que hay calidad de vida. A la gente de mi edad hace 50 años estaba muy amolada, Entonces sí, yo creo que sí hay mejor calidad de vida y sobre todo que podemos tener más prevención. Entonces, si podemos anticipar algunas cosas que nos pueden pasar y en función de eso o bajar de peso, cambiar el alimento, lo que uno acostumbra a tratar de cambiarlo, que si te hace daño un producto u otro, etcétera, etcétera. Yo creo que sí se aumenta la calidad de vida. Tengo amigos mayores, bueno, tengo un amigo de 98 años que hasta hace poco no quería que yo lo fuera a ver, él iba a la oficina y se movía y llegaba. Yo creo que la calidad de vida ha aumentado respecto al pasado y en el futuro estoy convencido de que va a haber más calidad de vida. Sobre todo en países como los nuestros, donde la calidad de vida está también ligada al calor familiar, a la amistad, al conocimiento, no cuando se quedan solos y van a dar a una casa ajena, un asilo donde nadie le hace caso, donde no tiene interés de seguir viviendo, ¿no? Yo creo que depende mucho de la voluntad de cada uno, del amor a la vida, que es lo que hace muy importante. Lo que yo planteaba es una mayor presencia de la sociedad civil y del empresariado mexicano. Y yo creo que valdría la pena el desarrollo de más empresarias mexicanas. Yo creo que hay bastantes, pero ya que se muevan a cuestiones de otro tipo, sería muy importante. Nosotros tenemos una sociedad en España, que acabamos de entrar hace poco, donde las presidentas son españolas. La presidenta de la holding es una señora, y la presidenta de la empresa de cementos, que es una filial, también es una mujer. Y son gente muy capaces, son personas muy capaces, como decía yo, con una mente ordenada, organizada, etcétera. Yo creo que hace falta que haya más actividades de mujeres empresarias. A lo mejor lo que valdría la pena es con esto que señalaba hace un momento sobre estos recursos, mujeres metidas en este tipo de proyectos. Me comentaban entre las cifras que me daban para hoy, pero pues como aquí las traigo aquí de que las mujeres en los créditos no sé qué créditos eran, pero créditos, la mujer paga mejor que el hombre. Por eso el Banco de la Mujer, que surgió hace 25 años. Y las madres solteras son las más cumplidas de todas. Las madres solteras son las más cumplidas. Bueno, eso que está en ese sentido, yo creo que como respuesta, lo único que te puedo decir es que hace falta que haya más mujeres empresarias, en la actividad empresarial y económica. Para ejecutar y para gobernar se necesita hacer que las cosas pasen.
que era lo que decía yo de la señora, de Margaret Thatcher, que decía, hacer que las cosas pasen. Es decir, no es importante nada más hacer planes y tomar liderazgos a través de conferencias, convencer a todos y que se vayan entusiasmados a su casa y ahí se queden. Hay que hacer que los proyectos se ejecuten bien y lo más rápido, etcétera. Entonces yo creo que a través del trabajo, cualquiera que sea tu área donde estés, haciéndolo bien, ejecutando bien, realizando, que es muy usual que se oyen programas por todos lados, de todos tipos, pero son pocos los que al final de cuentas se ejecutan. Hace muchos años hablaban de broma de los planificadores que planeaban y planeaban. Y había un gran caricaturista que a lo mejor no lo conocen ustedes, que se llamaba Abel Quesada, que ponía a los planeadores así en sus caricaturas, volando por todos lados y nunca aterrizaban. Entonces yo creo que tienes que ser líder para llegar si quieres tener un liderazgo, pues vuélvete líder. ¿Cómo? Pues no es con discursos incendiarios, sino con hechos. Lo que yo señalaba del estudio, calificando el conocimiento y no la asistencia, puede ocurrir también en la cuestión laboral. Ahora, me pasó Daniel ahí unos comentarios sobre esto hace un rato. Me decía que el horario flexible es muy importante. El trabajo en la casa a través de la tecnología también. Entonces, eso facilita mucho. O el mediodía, el trabajo de medio tiempo, de media jornada, etcétera. Yo creo que hay muchas áreas de trabajo donde eso existe. Eso desde el punto de vista del horario de la mujer y del hombre también. El hombre tendrá que trabajar muchas veces más en su casa que… Yo trabajo mucho en mi casa. Yo en la mañana trabajo en mi casa. Y en la tarde, cuando puedo, también me voy a una oficina en otro lado. Pero eso con la tecnología ya es viable. Otro campo de acción de la mujer, yo creo que sería bien interesante que lo hagan ustedes. Eso es muy importante. Nosotros estamos haciendo cursos y son varias las mujeres que participan, pero ojalá y lo hicieran ustedes. Cuando hablé de la educación obsoleta, bueno, pues es la misma que se estudiaba como… Ya ha avanzado mucho de cuando nosotros estudiamos. Antes decían que como que la letra con sangre entra, ¿no lo oyeron eso? Y ya arreglazos y a manazos y todo eso. Y sí, era cierto que era agresiva la educación. El bullying ya no lo daban los muchachos, lo daba el maestro. Lo que sería bueno es que ustedes que tienen tanta iniciativa desarrollen contenidos educativos, contenidos para el trabajo. En los contenidos, por ejemplo, nosotros tenemos el acuerdo de hace varios años con Khan Academy, ¿no? Ya no se tradujo gramaticalmente, sino con un sentido educativo, pedagógico. Ahora lo que hay que hacer es historia de México, bien hecha, porque ellos no tienen historia de México, pero también muchos cursos de civismo, de valores, de todos estos puntos de vista, de inquietudes que puedan tener ustedes, pues meter estos programas educativos para que tengan consecuencias a mediano plazo y que tengan una buena influencia en la educación. Yo creo que el ser humano es productivo toda la vida, yo no creo que son por etapas, Yo no creo que tiene una etapa al revés. Decía un amigo, y yo comparto con él, de que nos llegó una lucidez tardía. Entonces yo creo que nunca se frena, de que dicen esta época es muy lúcida. Mira, la gran ventaja, y por lo que planteo los 75 años de retiro, etcétera, es porque ya no es trabajo físico. Y el trabajo intelectual, en una sociedad del conocimiento y de la información, también cuenta la experiencia. Entonces la experiencia, la información, el conocimiento, pues es algo que solo se tiene a veces viviendo unos cuantos años, ¿no? Yo creo que es muy importante. En ese sentido, creo que el hombre y la mujer son creativos a todas las edades, más en una sociedad donde el trabajo físico es secundario. Yo creo que si no es que ya en los países desarrollados, el 80-85% de la población ya no está ni en productos agrícolas, en actividades primarias y casi ni en manufactura. Porque en la parte de manufactura yo creo que no hay tantos trabajadores, no hay tanta gente trabajando. Hay 80% cuando menos, si no es que 85% ya en servicios. Bueno,
eso es por un punto. Por otro lado, en el caso de esos lugares, se les da libertad, muchas veces están ahí, tienen mesas de billar o de ping pong o de juegos, se desconectan, son equipos que están encargados de desarrollar cierto software o actualizar cierto software y se van a, por ejemplo en Google, yo lo visité alguna vez, en Twitter, en todas estas empresas hay un tipo de trabajo, inclusive Bloomberg, más informal. Eso y en grupos de trabajo, esa flexibilidad yo creo que hay. Yo no estoy seguro, pero por ejemplo, no sé si en algunas de las empresas del grupo, pues antes se marcaba tarjeta y llegaban, y eso, yo creo que lo de la tarjeta cada vez va más en desuso, ¿verdad? Ya hay más flexibilidad y la actitud durante el trabajo es como más autónomo, más descentralizado. Ya no es ¿vieron Tiempos Modernos ustedes? Es la mejor película, de las mejores películas que hay, de Cantinflas, Tiempos Modernos. Ahí el trabajador era parte de la máquina, ¿sí? La división del trabajo de Taylor, ¿qué dices? ¿Quién dije? ¿Pero de quién dije? Dije Cantinflas. Es de Charlie Chaplin, es de las mejores películas que he visto, ¿eh? Tiempos Modernos. Es parte de la máquina. Ahorita ya el trabajador es como un pastor de máquinas, ahí trae sus computadoras, los videos, ya no está haciendo trabajo. Chaplin sale y empieza a atornillar todo lo que ve como tuerca en el camino, ya se la imaginarán. Entonces yo creo que cada empresa debe de buscar cómo, así como comenta, cómo desarrolla más el talento de la gente que trabaja en ella. Yo quiero saber cuántas mujeres tiene usted en sus empresas en puestos directivos y clave. No tengo la menor idea. Ni sé cuántos hombres hay tampoco. Sé que trabajan como más de 350,000 personas, pero no sé dónde están. No sé en qué países y cómo están, pero de mujeres, ¿cuántas direcciones hay en Telcel? Aquí hay 2. En Telcel somos 18 direcciones. De las 18 direcciones hay 2 mujeres que lideramos 2 de esas 18. En mi caso yo tengo la responsabilidad del área metropolitana de Telcel. En mi equipo hay 9 subdirectores, de los cuales la mitad son mujeres. Bueno, lo que está pasando en este asunto, que empezó quizás hace 10 años de las drogas, pues es de que los americanos se quedan con las drogas y el dinero y nosotros con las armas y la violencia. Entonces, bueno, pues lo que hay que hablar con Estados Unidos seriamente es de que no estén vendiendo las armas, o que si las venden por ley, pues que vean a quién se las venden, le den seguimiento al arma y que vean cuándo pasa para acá y hacer un acuerdo de que no pueden pasar armas a México, que no se pueden violar leyes del vecino, aunque las leyes del país, que las leyes del país de Estados Unidos no sean extraterritoriales, no sé, yo creo que hay que hacer algo por el estilo, ¿no? Y después, pues cuidar que no haya corrupción e involucramiento en estos asuntos, pero yo creo que lo importante es el problema de las armas, que se venden armas a granel en Estados Unidos sin ningún límite. Yo creo que debe de haber, ya el gobierno americano ha reconocido varias veces, el mismo presidente Obama lo ha dicho. Entonces buscar que si la ley en Estados Unidos autoriza la venta, bueno, pues que autoricen la venta y que tengan sus armas, pero que se le dé seguimiento cuando compren muchas o cuidar que no pasen por acá. Bueno, de lo primero, de la alimentación infantil, fue una pregunta, ¿verdad? Nosotros hicimos unos estudios con el Hospital Infantil de México y se desarrolló un alimento para los niños y para las madres embarazadas. ¿Sí? Entonces, eso para la madre embarazada, el niño nacía 15 o 20% con más peso. Lo probamos, se hizo se tuvo la experiencia en Pachuca y Villahermosa, etcétera.
salía en 1.20 de peso diario y a 80 centavos el niño. Y cuando se lo platicó al presidente Zedillo, 95 lo adoptó el gobierno, lo cual estuvo muy bien, que fue el programa Progresa, luego se llamó Oportunidades y ahora se llama Prospera, creo, y que le agregaron que estudiaran y que la cartilla de salud. Entonces yo creo que eso es muy importante, alimentar a la madre en el embarazo, la atención perinatal y la nutrición del niño. El cerebro del niño crece 4 veces los 2 primeros años. Es lo que nos hace diferentes a los otros primates, que crece rapidísimo el cerebro, 4 veces en 2 años. Entonces, en esa etapa y antes de que nazca es importante que tenga esa atención. Luego, en relación, dice que podemos ser los empresarios mexicanos. En realidad los únicos somos nosotros, porque los otros son españoles y americanos. O sea, los competidores son el más grande del mundo y el español, y a los dos los subsidiamos nosotros. Con eso de la simetría, resulta que subsidiamos a la empresa más grande del mundo, que es AT&T, y a la más grande de Iberoamérica, que ese subsidio se debería de usar más para estos fines. Nosotros tenemos un problema de que, con eso de que somos líderes en el mercado, y debo decir que fuimos segundos en el mercado. Telmex fue primero, pero en la telefonía móvil, Telcel empezó al año siguiente que los otros. Lo que pasa es que tenemos el liderazgo del mercado. Entonces nos están aplicando una regla asimétrica por haber ganado ese mercado, porque los clientes nos prefieren, si no, pues se irían con el otro. Y lo malo es que si nos vamos a esos lugares y tenemos el 100% del mercado porque los otros no invierten ahí, entonces resulta que empeora la situación. No sé si me explico. Y hay lugares donde no tenemos comunicación ni inversión porque para no ser el 100% del mercado. Bueno, ese es el problema. Sin embargo, la inversión que hacemos sigue siendo muy grande. Tenemos una gran cobertura de la población. No sé, a lo mejor Pati sabe, 96% de la población está cubierta. O sea, solo falta llegar con 4%. Ya estamos metiendo la red de 4G y la de 3G. Falta que las personas tengan el teléfono, no tiene que ser Apple o Android, puede ser otro tipo de teléfono que tenga acceso a Internet. Nos falta que el cliente tenga teléfonos que vayan a Internet y estamos trabajando mucho para que se acelere ese proceso. ¿Como cuántos de los que nuevos son como 80%, Pati, o cuántos será? 85. O sea, de los nuevos, de los que compran nuevos teléfonos o que renuevan el antiguo, nuevos clientes, el 85 es teléfono inteligente. Entonces, la cobertura está al 96%, el teléfono al andar al 35-40, 45, pero está creciendo al 85%. Entonces, pronto, en 5 años, yo creo que va a ser muy importante la penetración. Y lo que falta, si logramos la conectividad, porque la conectividad es una cosa, la segunda parte importante son los contenidos. Ya tenemos la Khan Academy, Capacítate por el Empleo, ojalá y desarrollaran contenidos. Ahí hay un campo enorme de trabajo. Después, no vamos a cobrar por el uso de esa plataforma y seguramente nos van a seguir los de la competencia. Y si no, pues ni modo, pero nosotros no vamos a cobrar por el uso el acceso a educarse. Y por último, ya tenemos firmado un acuerdo con la Secretaría de Educación de que se les reconozca a las personas que hacen educación no presencial. Ahora, para otras personas que tengan interés en este campo, pues si es tu caso particular, pues podría ser que como MVNOs o como revendieran y participaran en las zonas rurales a llevar los aparatos o la promoción, y nosotros lo haríamos con gusto. Cualquier persona que quiera buscar una mayor penetración de esas zonas, encantados. Tenemos un programa con el WWF de $100 millones para conservación de la biodiversidad y buscar el desarrollo sustentable. La que es muy activa dentro de este programa es Julia Carabias, no sé si la identificas. Julia lo está haciendo en la Lacandona. Yo creo que la experiencia que tiene, además ustedes tienen un área turística, ahí está la de Bernal, ¿no? ¿Cómo se llama?
La Peña, iba a decir Roca, Piedra, pues no sé, pues, la Peña de Bernal. Tiene una zona turística muy interesante. Yo creo que valdría la pena que platiquen con ella, y que platicáramos que platiquen con nuestra gente y los de WWF, World Wide Fund, para ver qué se podría hacer ahí. Pero yo creo que, por ejemplo, lo hicimos ya y ha sido un éxito a pesar de la deforestación con la mariposa monarca. Se logró rescatar, es un acuerdo también con WWF. Entonces busca desarrollar actividades con las personas para que les convengan el uso de esa riqueza natural, les produzca y no tengan que arrasar los bosques para sembrar o para hacer otras cosas, que vean trabajos alternativos. Ahora son muchas comunidades, 643 comunidades.